Esta pregunta parece inocente, incluso educada, pero en realidad es una declaración silenciosa de debilidad psicológica. Cada vez que se formula, revela que tu estado emocional depende del estado emocional de la otra persona, y eso, en cualquier interacción humana, es una pérdida inmediata de poder. Preguntar, ¿estás enojada conmigo?, activa un mecanismo mental en la otra persona. El reconocimiento de que tiene control emocional sobre ti demuestra que temes su juicio, que buscas su aprobación y que necesitas su validación para sentirte tranquilo. En la psicología maquiavélica, esa es la manera más rápida de ceder tu marco mental, porque indica que tu identidad se ve amenazada por una posible desaprobación externa. Además, esta frase transmite inseguridad. Muestra que tu mente está enfocada en no perder algo, en lugar de actuar desde abundancia y convicción. Quien teme perder es quien ya perdió. Una persona emocionalmente sólida no pregunta por el enojo del otro. Observa, interpreta señales, pero nunca se expone verbalmente como alguien nervioso o ansioso por la reacción ajena. También genera un efecto colateral. Al mostrar preocupación excesiva, haces que incluso emociones débiles en la otra persona se magnifiquen. Si estaba ligeramente molesta, ahora lo estará más, porque la pregunta refuerza la idea de que hay un conflicto que debe existir. La frase no solo es débil, además crea el problema que deseas evitar. En la psicología oscura, el principio fundamental es mantener control del marco emocional. Quien mantiene calma, neutralidad y presencia transmite fuerza silenciosa. Quien pregunta si hizo algo mal transmite torpeza emocional. La alternativa maquiavélica no es confrontar ni ignorar, sino observar sin buscar confirmación, mantenerse estable y permitir que la otra persona exprese lo que quiera expresar sin que tú lo forces ni lo sugieras. Cuando no persigues la explicación emocional del otro, te vuelves más enigmático, menos predecible y, por tanto, más atractivo. En resumen, ¿estás enojada conmigo? No es una pregunta, es una rendición emocional disfrazada de preocupación. Y en el juego de la influencia, la rendición nunca debe verbalizarse. Decir perdón por ser así parece un gesto de humildad, pero en realidad es uno de los actos más devastadores para tu valor psicológico. Esta frase no solo pide disculpas por un comportamiento específico, pide perdón por tu existencia, por tu identidad, por tu forma de ser. Y cuando verbalizas esto, envías un mensaje silencioso pero letal. Mi esencia no vale lo suficiente. Por eso necesito pedir permiso para existir. Desde una perspectiva maquiavélica, esta expresión es un error fatal porque destruye tu marco interno, que es la base de cualquier interacción donde hay atracción, influencia o respeto. El marco interno es la convicción silenciosa de que tu valor no depende de la aprobación de nadie. Cuando dices perdón por ser así, quiebras ese marco de inmediato. Le muestras al otro que puede moldearte, reprogramarte, dirigirte y juzgarte sin resistencia. La psicología oscura enseña que las personas responden no a lo que dices, sino a la energía con la que lo dices. Una disculpa por existir transmite sumisión emocional. En ese instante, te posicionas como alguien que teme no encajar, teme no gustar y sobre todo teme ser rechazado. Esa energía es percibida como fragilidad y la fragilidad genera pérdida de atractivo, pérdida de respeto y pérdida de poder en cualquier dinámica. Esta frase también tiene otro problema oculto. Refuerza una narrativa de autoimagen quebrada. Al repetir que eres así, que tienes un defecto, que eres un problema, tu propia mente empieza a aceptar esa identidad inferior. El cerebro toma esta frase como un comando, como una autodefinición que normaliza la culpa y la dependencia emocional. Y existe otro efecto maquiavélicamente peligroso. Cuando pides perdón por tu personalidad, abres espacio para que la otra persona suba su nivel de exigencia. Le das permiso implícito para esperar más de ti, para juzgarte más, para imponer condiciones y para posicionarse arriba en la jerarquía psicológica. No porque lo merezca, sino porque tú lo ofreciste de forma automática al mostrar debilidad. La alternativa oscura no es volverte arrogante, sino inamovible. No se trata de ser duro, sino de ser firme. No te disculpes por tu esencia. Ajusta tus acciones si es necesario,
pero nunca tu identidad. Quien sabe quién es, jamás pide perdón por serlo. En resumen, perdón por ser así es una confesión de inferioridad personal, y en cualquier dinámica de valor, quien se declara inferior deja de ser deseado, escuchado y respetado. A primera vista, haz lo que quieras, suena como una frase fría, madura, incluso independiente, pero en realidad, en la mayoría de los casos es una expresión cargada de impotencia emocional, un intento torpe de recuperar control cuando ya se siente perdido. En psicología maquiavélica, esta frase es detectada como un gesto de rendición pasivo-agresiva, no como un acto de fortaleza. Decir, haz lo que quieras, comunica que no existe claridad, ni convicción, ni liderazgo emocional. Indica que la mente está saturada, frustrada o insegura, pero intenta disfrazarlo con indiferencia. Sin embargo, la indiferencia auténtica no necesita palabras. Simplemente se siente. Cuando alguien verbaliza, haz lo que quieras, está revelando que lo que realmente desea es recuperar el control, pero ya no sabe cómo. Esta frase tiene un efecto inmediato en la percepción ajena. Transmite que tu estabilidad emocional depende del comportamiento del otro, y al no saber manejar esa dependencia, se expresa en forma de resignación. En vez de mostrar dominio interno, muestra frustración. En vez de comunicar autocontrol, comunica derrota emocional. Desde un punto de vista psicológico, esta expresión también indica falta de límites. Quien tiene límites no dice, haz lo que quieras, expresa claramente qué es aceptable y qué no. La ambigüedad es un signo inequívoco de debilidad en la comunicación. La claridad, por el contrario, es un indicador de fuerza interna. Además, esta frase genera un efecto regresivo. La otra persona percibe que estás renunciando a la conversación, no por calma, sino por incapacidad. Y cuando alguien siente que no estás gestionando tus emociones, se activa un juicio subconsciente. Si no controlas tus propias emociones, tampoco puedes manejar situaciones complejas. Esto equivale a perder estatus en el juego social. La psicología maquiavélica enseña que la influencia nace de la capacidad de mantener el marco emocional sin caer en extremos, ni excesiva reacción ni aparente indiferencia forzada. La frase, haz lo que quieras, es un péndulo roto. No expresa ni poder ni frialdad real. Expresa desbordamiento interno. La alternativa maquiavélica es la comunicación firme y neutral. No se trata de imponer, sino de dejar claro lo que toleras y lo que no, sin drama, sin queja y sin teatralidad. La firmeza calma. La resignación irrita. En resumen, haz lo que quieras. No es libertad, es renuncia emocional camuflada. Y quien renuncia pierde posición, respeto y magnetismo. Decir, nunca encuentro a alguien que me valore, parece un desahogo honesto, pero en realidad es una de las frases más dañinas que se pueden pronunciar cuando se trata de percepción, atracción e influencia social. Esta declaración no refleja vulnerabilidad, refleja carencia estructural. En psicología maquiavélica, verbalizar carencia es equivalente a entregar el control emocional al otro. Esta frase instala 3 mensajes devastadores. Confesión de falta de opciones. Declarar que nadie te valora posiciona tu identidad como la de alguien que no es elegido, no es deseado y no es apreciado. Y en la mente humana, especialmente en contextos de atracción, el valor percibido es más importante que el valor real. Si tú mismo dices que nadie te ve como valioso, el mensaje subconsciente es claro. Si nadie lo valora, ¿por qué debería hacerlo yo? Dependencia emocional explícita. La frase revela necesidad, urgencia y vacío. Expone que tu autoestima está fuera de ti, que depende de cómo otros te tratan. La psicología oscura enseña que quien demuestra necesitar valoración crea una dinámica desigual. La otra persona adquiere el papel de juez y tú, el de aspirante. Autocompasión que apaga la atracción. La autocompasión no genera deseo, genera distancia, no inspira conexión, inspira cansancio emocional. Al verbalizar que no te valoran, colocas un peso emocional sobre el otro, como si debiera compensarlo, y nadie se siente atraído hacia quien exige de manera implícita validación constante. Además, existe un efecto psicológico aún más profundo. Esta frase construye una identidad narrativa.
El cerebro interpreta tus palabras como una confirmación de quién eres. Si repites que no te valoran, tu mente actúa como si fuera verdad absoluta. El resultado, tu conducta y tu energía se ajustan a ese papel de víctima, lo que reduce aún más tu magnetismo. La dinámica maquiavélica no busca compasión, busca posición, y la posición se pierde cuando te declaras emocionalmente derrotado. La alternativa oscura no es disfrazar sufrimiento con arrogancia, sino adoptar neutralidad estratégica. En vez de quejarte, observas. En vez de mendigar valoración, la proyectas. En vez de lamentar lo que no recibes, te comportas como alguien cuya presencia es suficiente por sí misma. El misterio genera atracción. La queja la destruye. En resumen, nunca encuentro a alguien que me valore. No es una confesión, es una sentencia de autodevaluación, un mensaje de carencia que anula respeto, deseo y autoridad emocional. Quien se declara víctima se convierte en su propia prisión psicológica. Decir «dime qué tengo que hacer para gustarte» es entregar el alma emocional en bandeja. Es una frase que, en términos de psicología maquiavélica, coloca toda tu identidad bajo el control del otro. No es solo una pregunta, es una rendición, es una confesión de que tu autopercepción no existe sin aprobación externa. En un instante, te transformas de sujeto a objeto, de igual a solicitante. Esta frase comunica 3 señales devastadoras. 1. Renuncia explícita al propio marco. En psicología social, quien controla el marco, controla la interacción. El marco es la estructura invisible que define cómo deberían verse las cosas. Cuando preguntas qué tienes que hacer para gustar, implícitamente afirmas, el marco es tuyo, no mío. La otra persona pasa a ser juez, árbitro, medida y guía. Tú te reduces a postulante. La influencia desaparece. El respeto se diluye. La atracción se extingue. 2. Declaración pública de insuficiencia. Esta frase revela que te percibes como alguien que no es suficiente tal como es. Y en dinámica de valor, la persona que declara insuficiencia se convierte automáticamente en un individuo prescindible. La mente humana funciona así. Si tú mismo crees que no eres suficiente, la otra persona no hará el esfuerzo de contradecirte. Es la ley psicológica del valor percibido. El valor no se discute, se transmite. Y cuando tú lo cuestionas, lo destruyes. 3. Suplicio emocional disfrazado de honestidad. Aunque puede sonar sincero, emocional y auténtico, en realidad es una forma desesperada de pedir dirección. Es la frase que dice, no sé quién soy, dime quién quieres que sea. Cualquier rastro de misterio desaparece. Cualquier señal de poder interno se desintegra. Quien se adapta completamente al gusto del otro jamás es deseado, solo es utilizado. Esta actitud crea una dinámica peligrosa, la del camaleón emocional, aquel que cambia para agradar. Pero la paradoja es que cuanto más intentas gustar, menos gustas. La atracción nace de la autenticidad con marco firme, no de la maleabilidad extrema. Cuando una persona siente que puede moldearte a su gusto, pierde interés. El poder sin resistencia es aburrido. El deseo necesita misterio, presencia y límites. Decir «dime qué tengo que hacer para gustarte» elimina todo eso. La psicología maquiavélica enseña que quien da demasiado valor sin que se lo pidan, se vuelve invisible. No es mostrar indiferencia fría, no es jugar juegos vacíos. Es tener una identidad tan sólida que la pregunta jamás exista en tu mente. La postura correcta es esta: tengo mi camino, mi visión y mi esencia. Quien resuene, se acerca. Quien no, sigue su rumbo. No se trata de arrogancia, sino de marco interno inamovible. La atracción se fortalece cuando no compites por ella. Dime qué tengo que hacer para gustarte, es la frase que te coloca al final de la cadena psicológica. Es el acto supremo de autorrenuncia, un gesto desesperado que destruye la percepción de valor. En el juego silencioso de la seducción y la influencia, la necesidad es el veneno más rápido. Quien pide instrucciones para ser querido, deja de ser interesante.